Tenemos un programón por delante. Hasta acá venimos ATR, pero no saben lo que viene. En verdad sí saben porque ya lo spoileamos, ya lo chicas. spoileaste todo. Ya lo recontra spoileé hace un ratito, sí. Bueno, tenemos el lujazo de poder conversar en esta mañana a eso de las 11:12, más o menos, ponele, con una legisladora porteña al frente de todos, que además es la vicepresidenta del PJ porteño, ya lo dijimos. También es presidenta de la Mutual Homero Mansi. Y acá están los temas que nos convocan. Es la presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social y vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña. Nada más y nada menos. Mandarina. Chupate esa mandarina, ¿o no? Pará de trabajar un poco. Lorena Pocoy, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida, ya fue. Workaholic. Workaholic, total. Papá. Hola, hola. Ahí está, Hola, ahí la estamos. escuchábamos. Hola Lorena, bienvenida. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Se me entrecorta un poquito la comunicación. Ahí se está escuchando bien. Ahí ya se escucha bien, se te ve todo. Ahí ya está todo bien. Perfecto. Decíamos, Lorena, qué manera de trabajar, che, qué manera de trabajar. Y trabajamos mucho en general, ¿no? Los que venimos de la militancia territorial, de los movimientos sociales, de los espacios culturales de la ciudad, cuando llegamos a un espacio de representación institucional, lo que hacemos es amplificar lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Claro. Esto de pandemia, Sí. acumulado a una tan cristal que tiene la ciudad y el país, Se está escuchando realmente muy difícil, y nada, estamos todos en modalidades de ver cómo articular y dar soluciones. Bueno, con esa misma intención es que legisladores del Frente de Todos de la ciudad se reunieron de manera virtual, por supuesto, hace 2 días, con el ministro de Desarrollo Nacional, con Daniel Arroyo. ¿Qué conversaron con el ministro? Bueno, estamos... Bueno, sí, vamos a llamarla volver por teléfono porque estamos teniendo dificultades con o probar la con comunicación. Zoom, capaz con alguna otra alternativa audiovisual, porque Skype no estaría funcionando de manera óptima y es una pena porque tiene un montón de cosas para decir. Totalmente, vamos a repasar algunas de las cosas que le vamos a ir preguntando a Lorena mientras la producción la engancha. Lorena Pocoy, como decíamos, es la presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social. Y eso me interesa mucho porque hay un grave problema con la situación de los sin techo en la ciudad de Buenos Aires. Hace poquito tuvimos una asquerosa noticia que fue el asesinato de una mujer en situación de calle que vivía debajo de la autopista sobre la calle Virrey Ceballos. La prendieron fuego. Literal. Y terminó muriendo. Sí, ¿y qué pasa un poco justamente con la gente que no, digo, se viene diciendo mucho que la única vacuna contra el coronavirus es quédate en casa y lavarse las manos frecuentemente? ¿Qué pasa con la gente que no tiene acceso a estas dos cuestiones básicas, que no puede ni lavarse las manos ni quedarse en su casa, básicamente? ¿Qué sucede, no? Totalmente. Eso me preocupa un montón. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, de acá, de los que estamos ahora en este momento, soy el único que vive en la ciudad. Y la verdad es que todos los días me levanto y en mi camino, desde mi casa hasta el colectivo que yo me tomo para venir acá a la radio, que es el 98, me cruzó mínimo 6 personas viviendo en la calle. Entonces, por eso es mi preocupación y mis ganas de preguntarle a Lorena Pocoy, que ya está en línea, que es la presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, qué es lo que sucede con eso, ¿no? Sí. Escucho un tono, me parece que no estaría funcionando la comunicación todavía, pero eso es uno de los temas que le queremos preguntar. Estamos en una hoy. Hoy estamos en una, la primera vez que nos falla desde que arrancó el programa. Puede fallar. Puede fallar, chickens. Además, es la vicepresidenta de la Comisión de Educación. Y yo creo que cuando vamos viendo en la ciudad, en el país, que se van abriendo o armando planes para abrir los colegios en distintos lados, acá en la ciudad, no sé si se podrá abrir tan pronto, ¿no? Y esa es una de las preguntas. Hola. Hola Lorena, ¿cómo estás? Ahí estás. Ahí volviste, te enganchamos por teléfono. Bueno, acá estamos, vamos a intentar a ver si podemos comunicarnos. Vamos por acá, vamos a lo seguro que te queremos escuchar. Hay un montón de preguntas que te queríamos hacer y bueno, creo que cuando se cortó te estábamos preguntando sobre la reunión que mantuvieron diferentes legisladores porteños de la ciudad con el ministro de Desarrollo Social. Quería saber un poquito de qué hablaron, qué le propusieron al ministro.
efectiva, ¿no? Es la segunda reunión que tenemos con el ministro, con Daniel Arroyo. Sí. Él tuvo la gentileza de venir a la legislatura, a juntarse con nosotros cuando comenzó toda la pandemia, lo recibimos, digamos, en nuestra casa, y bueno, los otros días ya hicimos la Zoom por las características de cómo se fue agravando todo, y porque tenemos compañeros, colegas que están en aislamiento, cuidándose en sus casas, pero hemos avanzado en una agenda vinculada a la inserción de las diferentes políticas públicas y las líneas que está lanzando el Ministerio de Desarrollo de la Nación para poder de algún modo dar respuesta en los barrios populares, las villas, con todo el tema también de violencia de género. Estuvimos charlando también toda una política de inclusión para la juventud, pensando en la emergencia y pensando también la pospandemia y lo necesario para ir proyectando algunas cuestiones. Nada, la verdad que una reunión muy productiva. Daniel es un gran trabajador, un apasionado de estos temas, tiene mucho conocimiento y hay un gran equipo en el Ministerio de Nación. Así que bueno, nada, viendo cómo hacemos para articular esas políticas nacionales para poder en la ciudad de algún modo u otro ir tapando los baches de lo que la ciudad no hace. Siempre siendo muy conscientes de que la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto privilegiado y que no debiera el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estar priorizando la ciudad teniendo que atender tantos lugares con índices de pobreza e indigencia extremos a lo largo y a lo ancho del país. Pero la realidad es que la ciudad de Buenos Aires se ha transformado en un foco muy importante para lo que es el COVID-19 y que es los adultos mayores y la población más pobre que habita en las villas o en situación de calle, el 80% de las personas que se contagian o mueren, ¿no? Entonces, nada, estamos muy preocupados y le expresamos la necesidad de un apoyo mucho más activo de parte del Ministerio de Desarrollo de la Nación en la ciudad. Muy bien. Hay un montón de poblaciones en vulnerabilidad en la ciudad de Buenos Aires. A veces no, todo el tiempo se invisibiliza. Pero además, Lorena, está la situación de los sin techo, ¿no? Porque la consigna es quédate en casa, pero hay un montón de gente en la ciudad de Buenos Aires que no tiene dónde quedarse. Mucha gente viviendo en la calle. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y me asombra cómo cada vez son más les vecinos que tengo viviendo en la calle. Sí, te la pasás viendo ranchadas por todos lados, seguramente. Total. Son 3 cuadras las que tengo hasta el colectivo que me tomo para venir a la radio y son mínimo 6-7 personas que veo en esas 3 cuadras viviendo en la calle y me preocupa, me asombra y me entristece. Bueno, los ves vos y los vemos todos, y los ve la ciudad, los ve el VAP, que es el área que depende de desarrollo humano y hábitat de la ciudad, que debiera ocuparse del tema. El censo popular del año pasado, aún con menor nivel de crisis que el que hay ahora, daba más de 7.000 personas en situación de calle. Es un relevamiento que se hizo entre más de 35 organizaciones que asisten a personas en situación de calle. Y realmente lo que es imperdonable es que después de tantos años de la misma gestión en la ciudad, sigamos con la misma dificultad, sigamos hablando de que hay gente no solo que vive en la calle, sino peor aún, que muere en la calle. Tengamos en cuenta que acaba de empezar el invierno y llevamos 6 muertes en situación de calle, ¿no? Lo cual yo, digamos, lo que planteo es la pandemia se lleva vidas a nivel mundial, a nivel Argentina y a nivel Ciudad de Buenos Aires. Ahora la pregunta es, ¿cuántas de esas muertes son evitables y cuántas no? Nosotros creemos que muchas de esas muertes son evitables y que se requieren políticas públicas activas con una persona que está en situación total de vulnerabilidad, sin su familia, sin un techo propio, sin un trabajo, sin acceso a la alimentación, sin acceso a un abrigo, sin acceso a que el Estado pueda tener control en cualquiera de los servicios de su vida. Bueno, la verdad es que se hace muy dificultoso poder sobrevivir en esas circunstancias. Y bueno, en ese sentido estamos trabajando en una mesa de concertación. Yo en mi rol de presidenta de la Comisión de Promoción Social de la legislatura, pero a lo cual también abrimos un ámbito con todo el conjunto de organizaciones
que trabajan en situación de calle, algunas políticas, otras sociales, otras vinculadas a los evangelistas, a la iglesia, digo, organizaciones humanitarias al fin, cada una con motivaciones diferentes, y tratamos de poder unificar planteos y diagnósticos, porque no es solo estar en la calle, también es cuando tenés la suerte de no estar en la calle, vas a parar a un parador donde la gente se siente más insegura que en un cajero automático en función de que no están funcionando los protocolos, las medidas de seguridad, las zonas de aislamiento para separar los casos que puedan tener COVID positivo de los que tienen que ser aislados de los que no. Entonces, bueno, es realmente muy, muy difícil pensar que con semejante presupuesto que la ciudad tiene no pueda reorientarse partidas de áreas no esenciales, dinero, partidas presupuestarias de áreas que hoy no son esenciales para la ciudad y fortalecer las áreas que tienen que ver con la emergencia alimentaria, la emergencia económica, la emergencia habitacional, que es de algún modo u otro lo que estamos planteando, y el paquete de proyectos, medidas que desde el Frente de Todos estamos llevando adelante, ¿no? Total. No, claro. Lore, bueno, recién contaban entonces que tuvieron la instancia el lunes de diálogo con el ministro de Desarrollo Social de Nación. ¿Han tenido la posibilidad de tener justamente una instancia de diálogo con los responsables del gobierno de la ciudad de todas estas cosas? O sea, ¿alguien se les ha acercado? ¿Han podido tener reuniones? ¿Le han planteado todas estas inquietudes? Sí, la verdad, mira, las dos áreas que a mí me toca llevar la cabecera desde el Frente de Todos es promoción social, desarrollo humano y educación, sí. En ambos casos tengo el celular de los ministros, de gran parte del gabinete, el diálogo es constante y es absolutamente permanente en eso. Hay que hacer un reconocimiento que de algún modo el encuadre que el presidente de la Nación ha dado, generando un espacio de diálogo constante entre gobernadores, ministros y tratar de generar, digamos, un gran equipo institucional, más allá de los partidos o colores políticos, de cada lugar, creo que también ha sido ejemplificador para la ciudad de que se abran las puertas y que podamos de alguna manera estar todos en contacto. ¿Y cuáles son las respuestas? Por eso, yo reconozco, porque me parece que en esto hay que ser sensato, reconozco que el diálogo está abierto, pero también debo decir que ese diálogo no garantiza ningún poder de incidencia del Frente de Todos como principal fuerza opositora de la ciudad para poder incidir y modificar el rumbo de alguna de las políticas públicas. No hemos logrado que ninguna de las leyes que impulsamos nosotros sean siquiera debatidas. No hemos logrado en las reuniones en las que yo participo, de reuniones directas con la ministra, con el jefe de Gabinete de Desarrollo Humano, hemos planteado la necesidad urgente de incorporar personal, porque no se pueden abrir paradores nuevos sin incorporar asistentes sociales, psicólogos, médicos. Estamos hablando de personas que han perdido su proyecto de vida, su casa, su familia, su trabajo, y que requieren no solamente de una cama y un plato de comida, requieren de alguna manera un abordaje integral. Muchas de esas personas necesitan que se les tramite la jubilación, que se les tramite el documento, que se los conecte con organismos públicos. Todo ese trabajo de entender que lo que se está asistiendo es a un ser humano que tiene una historia de vida, que tiene un presente y que puede también tener un futuro, no existe. Entonces, bueno, ahí estamos con serias dificultades porque están funcionando mal los protocolos, están funcionando mal los paradores. Esto arrancó ya de movida mal cuando, no sé si recuerdan el caso del parador de Retiro, que de 100 hisopados 80 dieron positivos, ¿no? Sí. Lo cual da cuenta que un lugar donde el Estado debe resguardar la vida de las personas, la salud, pasa a ser uno de los lugares más peligrosos que un cajero automático o que la calle muchas veces, ¿no? No, totalmente. Y más allá de que quedan fuera del sistema y de todo lo que vos contás, además luchan con la estigmatización y con la violencia también, ¿no? Hace 2 semanas, si no me equivoco, hubo una noticia de una mujer que vivía en situación de calle, vivía en su ranchada debajo de la autopista en la calle Virrey Ceballos, si no me equivoco, que fue prendida a fuego, fue asesinada durante la noche. Ahí vos, ¿cómo se llama? Pediste un informe, pediste explicaciones y que se avance en la investigación. Sí, con todos los casos hemos pedido informes. Sí, eso fue la noche del sábado 4 de julio y fue, como vos decías, ahí bajo la autopista
en Virrey Ceballos entre San Juan y Cochabamba. Sí. Y fue en la contabilidad nuestra la 6ª muerte de personas en situación de calle, ¿no? Teníamos antes también el caso de este hombre de 66 años que fue desalojado también en plena pandemia de un terreno de propiedad del gobierno de la ciudad. Tremendo. Ahí en el barrio de Saavedra. Tenemos el caso de Dimitri, que es una persona serbia que tuvo una ACV, que fue golpeado en la cabeza en la esquina de Caseros y Labardén. Sí. El 15 de junio tenemos el caso también muy emblemático de Sergio, de 63 años, que estaba en la esquina de México y Sánchez de Loria, en diagonal al Hospital Ramos Mejía, ¿no? Sí, sí. Con un posible COVID, y que ni el SAME ni el VAP se lo quisieron llevar, porque otro de los problemas es que el SAME, si vos no tenés un síntoma claro, no le corresponde llevar. Y el VAP, si duda de que podés llegar a ser portador de COVID, tampoco te puede llevar porque no está preparado ni los vehículos ni el personal del VAP para poder trasladar un caso de COVID, porque contagiaría. De hecho ya hubo un caso de contagio de los chicos y operadores del VAP que ponen la mejor de las voluntades, pero que necesitan personal calificado, no están en condiciones de abordar semejante problemática. No, claro. Luego también recordar, porque no, a mí me gusta que los invisibles tengan nombre, apellido y una historia, ¿no? Sí, claro. El domingo 7 de junio, a la madrugada, cuando murió Leonardo Macrino, quien fue desalojado no sé si se acuerdan del hotel La Florida, en la calle Chile, por ahí al 1400. Sí, sí. Que acá surge también una doble situación, ¿no? Por un lado, digamos, una persona en situación de calle que muere y que está bajo subsidio habitacional, con un certificado de discapacidad, con un retraso madurativo, él y su pareja. Y por otro lado, ¿dónde estaba el gobierno de la ciudad o la agencia gubernamental de control sancionando o controlando que no se desalojen a las personas, ya que hay un decreto que impide desalojos? Totalmente. Y después, bueno, tuvimos antes de ese caso, el caso de Agustín Lara, ¿no? De 16 años, muy jovencito, que se cayó un pedazo de mampostería mientras dormía en la calle. Sí, una locura. ¿Cuáles son algunas de las leyes, digamos, más claves, si se quiere, que han presentado, aunque no han tenido esta posibilidad ni siquiera del debate en la Cámara? ¿Cuáles son algunas de estas medidas que ustedes le plantean al gobierno de la ciudad que se pueden tomar para resolver o mejorar por lo menos esta situación? Y mira, son tantas y tantas que podríamos estar el día entero, ¿no? A ver, hay algunas leyes que tienen que ver con la emergencia alimentaria, ¿sí? Que tienen que... y son diferentes leyes, porque algunas es, por ejemplo, la tarjeta alimentaria escolar, eso apunta al sistema educativo de reemplazar este esquema de una canasta que se está distribuyendo cada 15 días en las filas y en las colas que se hacen en las puertas de las escuelas, y nos parece que la transferencia directa de recursos al bolsillo de la familia permitiría intercambiarlo por muchos más productos en el supermercado y evitar toda esa cadena de desvalor donde la concesionaria, el transporte, bueno, etcétera, se van con el valor de lo que podría ir directamente al bolsillo de ese hogar para cubrirlo. Respecto al tema de educación, también hay un gran problema que tiene que ver con el acceso a la conectividad y a los dispositivos. Sí. En un momento donde la educación es virtual, tanto chicos en paradores, o en hogares, o en situación de encierro, o en barrios populares, villas, donde no tienen acceso a internet, y por otro lado, por ahí no tienen dispositivos aptos, o hay un solo dispositivo para 4 o 5 hermanos que tienen que estudiar. Bueno, por supuesto que todos esos pibes y pibas están en desigualdad de condiciones para poder completar la escolaridad este año, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos parece que hay una garantía constitucional, que es cuando, el artículo 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad, es muy taxativo y habla de que el Estado, el gobierno de la ciudad, se obliga a garantizar la educación desde los 4 años hasta la terminalidad del nivel secundario. Bien podría interpretarse que si garantizar la educación para todos en igualdad de condiciones en medio de una pandemia y la educación pasa a ser virtual, por lo tanto el Estado debe obligarse a garantizar, así como garantiza un techo, un docente, una silla, una mesa, la infraestructura escolar y todas las cuestiones que hacen a un ciclo lectivo en condiciones ordinarias, bueno, en condiciones extraordinarias
debe garantizar los dispositivos y la conectividad para igualar las oportunidades tal cual lo manda la Constitución. Luego está el tema alimentario que hace a los barrios populares y también a sectores de la clase media, porque hoy estamos con muchas ollas populares en barrios de clase media con una demanda muy grande porque es gente que se ha quedado sin ningún ingreso, monotributistas que por ahí vivían de alguna actividad que hoy no está habilitada, bueno, por ahí son situaciones muy dramáticas, entonces crece la informalidad de la economía y hay que fortalecer eso, y nos encontramos que las únicas medidas que hoy están asistiendo y atendiendo a los diferentes sectores afectados son medidas que ha tomado el gobierno nacional. Claro. Nosotros le estamos pidiendo a la ciudad que también tome medidas de carácter económico, con créditos flexibles del Banco Ciudad que realmente puedan acceder, que también aporte a poder pensar y tener una mirada sobre diferentes sectores para que la pospandemia no encuentre a esta ciudad completamente devastada, porque detrás de cada puesto de trabajo que se pierde hay una familia, y hay nuevos pobres y hay nuevos indigentes. Entonces, bueno, hay proyectos que tienen que ver con la asistencia alimentaria, hay proyectos que tienen que ver con la asistencia económica para poder sostener puestos de trabajo, hay proyectos que tienen que ver con la asistencia para poder sostener alquileres o impuestos y servicios de los lugares mientras se mantienen cerrados, para que puedan volver a levantar la persiana cuando entremos en otra fase. Bueno, nada, es un paquete inmenso porque son realidades diferentes las que hay que atender, ¿no? Y por supuesto siempre somos conscientes de que la ciudad también, a pesar de ser la ciudad más rica del país y haberse transformado en la ciudad más injusta, también tuvo una baja de recaudación muy importante, producto de la cuarentena, del aislamiento y de que se frenaron un montón de actividades, pero que aún así es una ciudad con capacidad de endeudamiento. Desde el Frente de Todos hemos hecho una votación que jamás en otra circunstancia lo hubiésemos hecho, que fue otorgarle a la ciudad la herramienta para que pueda contraer deuda, siendo consciente de esta situación. Ahora, lo que también le pedimos al jefe de gobierno y al jefe de gabinete, quien debió haberse presentado a la legislatura hace tiempo y está obligado por la Constitución a venir a rendir cuentas, es que por favor transparenten los presupuestos, las partidas, que digan dónde está faltando, dónde está sobrando, porque nos seguimos enterando de que existen gastos, licitaciones. Claro. ¿Y cuáles son las prioridades, Lorena? ¿Cuáles son las prioridades que tiene el gobierno que de repente gasta 28 millones de pesos en máquinas expendedoras de snack o 32 millones en accesorios para celulares? Todo eso sucedió después de los barbijos, sucedió después. Claro. Y pareciera ser que no están terminando de tomar conciencia, ¿no? Nosotros decimos que para la reta hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y por sobre esas dos categorías hay algo que se llama mantener el negocio, ¿no? El negocio de la política. Entonces, nuestra tarea como Frente de Todos es intentar ser parte de la solución, pero también darle visibilidad a aquello que este gobierno en la ciudad intenta invisibilizar, ¿no? Que es la pobreza, y esto no es propio de esta coyuntura, esto viene sucediendo hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires, tratar de invisibilizar las injusticias sociales, pero la pandemia lo que hace es no solo visibilizarla, sino profundizarlas. Entonces esa brecha de desigualdad se hace cada vez más grande y hay que trabajar sobre eso para poder cerrarla. Sí, totalmente, que el trabajo es claramente por ahí, otra pregunta más, recordemos, estamos hablando con Lorena Pocoy, legisladora porteña del Frente de Todos y además presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, por eso hacemos tanto hincapié en estas cuestiones que suceden, y también es vicepresidenta de la Comisión de Educación, que de una u otra manera, Lorena, también está relacionada con la comisión que presidís, porque las escuelas terminan siendo muchas veces ojalá no lo fueran, pero terminan siendo eso, ¿no? Una herramienta de integración social. Y hablábamos recién de los gastos, ¿no? 28 millones para máquinas expendedoras de snacks, 32 millones para accesorios para celulares de la policía, y
y todos hemos visto, por lo menos los que tenemos redes sociales, porque en los medios de comunicación la reta tiene un blindaje bastante grande, los bolsones de comida o las viandas de los colegios durante esta cuarentena. Recordemos que no hayan habido clases significó un problemón para un montón de familias que tenían a sus niñes yendo al colegio también, porque más allá de que es obligatorio, porque ahí tenían un plato de comida garantizado por día. Así es. Todos hemos visto las desastrosas viandas del gobierno de la ciudad que dan literalmente vergüenza ajena. Y después uno ve estos gastos no ridículos que hace por otro lado el gobierno de la reta. ¿Vos ves una perspectiva real de que puedan volver a abrirse los colegios en el corto plazo? Bueno, ayer justamente leía en algunos medios algunas declaraciones que había hecho el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, respecto de que preveía que para septiembre podrían estar los chicos y chicas volviendo a las escuelas. Yo la verdad es que creo que es muy apresurado para darte una opinión al respecto, porque me parece que hay que manejar las cosas con mucha responsabilidad, que las variables que determinan finalmente si se está o no en condiciones de volver a clases excede al ámbito educativo. Digamos, volver a clases implica que también vuelven otras actividades, y eso se determina con variables como dijo nuestro presidente, no solamente económicas, sino principalmente sanitarias, y con un montón de indicadores que yo, la verdad, no me atrevería a adelantarme cuál va a ser la situación de acá a septiembre. Me parece que se está haciendo todo el esfuerzo a nivel nacional para poder aplanar esa curva, para que el momento pico pase, para ir viendo con responsabilidad cómo de a poquito se va intentando volver a algún tipo de normalidad de las actividades esenciales. No estamos hablando todavía de teatros, ni de festivales, ni de ningún evento masivo, sino de estas cuestiones, pero nada, yo creo que es muy apresurado todavía para definirlo, que sería irresponsable. Sí está bien como anhelo, ¿no? No, claro, me parece bien, como deseo. Pero no sabemos cuál va a ser la curva, ni los indicadores, si va a haber un rebrote o si vamos a estar en una situación muy superior y mejor a la actual, que permita pensar quizás un esquema de alternancia, de que no convivan todos los chicos en el aula los mismos días, ni los mismos grados, y que pueden ir 2 veces por semana. Desconozco, eso es algo que para mí se tiene que pensar con una lógica nacional y en forma tripartita, entre provincia y ciudad, porque no nos olvidemos que cualquier medida que tome el jefe de gobierno de la ciudad en cuanto a liberar determinadas actividades, si eso no está acordado también a nivel nacional y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por el flujo de personas que hay entre provincia y capital, cualquier rebrote de capital, esto se expande hacia provincia de Buenos Aires también. Totalmente. Entonces me parece que la responsabilidad de las diferentes fuerzas democráticas en esta triple jurisdicción, por llamarlo de algún modo, que es donde está el AMBA, el núcleo medular de la mayor cantidad de casos y del conflicto, es poder seguir pensando en un ámbito de concertación donde se sinteticen las dos jurisdicciones, ¿no? Claro. Lo que sí puedo decir es que en cualquier caso la pandemia también está tapando otros conflictos estructurales, como por ejemplo, ya nadie habla de que en la ciudad faltan 23.000 vacantes. Nosotros este es el 8º operativo, para que ustedes sepan, entre otras tareas, aparte de relevar personas en situación de calle, paradores, y un montón de cuestiones que tienen que ver con la niñez, con la infancia, la adolescencia, con la violencia de género. También relevamos cada uno de los operativos de entrega de canastas, dónde faltó, dónde sobró. Vamos hablando con el ministro, elaboramos un informe desde el Frente de Todos, donde vamos viendo cuánto se entregó de más, de menos, de refrigerio, de almuerzo, en qué escuela faltó, y vamos intentando ampliarlo, ¿sí? En su momento hicimos el reclamo por los bachilleratos populares, en su momento hicimos el reclamo porque el que no consiguió una vacante o no consiguió una beca cuando comenzó la pandemia no estaba considerado como un sujeto de derecho para ser beneficiario de la caja de alimentos, porque lo encontró justo en medio del trámite, ¿sí? De la beca o de que le asignen una vacante mientras las clases habían comenzado, deambulaban por los distritos escolares. Entonces ahí había un montón de pibes y pibas, de familias enteras, que no estaban incluidos, y muchos siguen sin estarlo dentro de esa caja, que aún deficitaria y con alimentos que no están a la altura de la circunstancia de poder cubrir la alimentación de
de los 15 días. Claro. También le hemos pedido y le hemos reclamado al ministro de Educación a cargo de la ciudad, a Luis Bullrich, Sí. que por favor nos transparente cuáles son las partidas presupuestarias excepcionales que han recibido desde otras áreas, Sí. porque la presunción que nosotros tenemos en función de los relevamientos que hacemos, a ustedes les va a sonar absurdo lo que voy a decir, porque realmente lo es, pero es una realidad, es que se está subejecutando presupuesto, es decir, que cerrado el primer semestre de este año 2020, Sí. yo casi podría afirmar que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires gastó menos dinero que el que se aprobó en el presupuesto en diciembre del 2019 cuando Tremendo. se proyectaba este año. Tremendo. Por lo tanto, si hay una baja de recaudación de la ciudad, no debiera ser el área de educación No. o el área de desarrollo humano o el área de salud, donde esa proporción de la baja de recaudación se ajusta en el presupuesto. Debiera ser en obras públicas, Claro. en las compras de precios excesivos de barbijos o de las máquinas expendedoras o de pautas publicitarias que son parte del blindaje mediático, Claro. ¿sí? Y la suma de todas esas partidas tiene que la reta que entender que la transparencia política es un valor agregado. No puede ser que nosotros tengamos que terminar haciendo pedidos de informe Claro. que con suerte los apruebe alguna sesión de acá a un mes para que el gobierno tenga 30 días para responder. No. De acá a 60 días nos van a dar una respuesta que tiene que ver con el hoy, con la emergencia. Total. Así que nada, en ese sentido sí estamos muy, muy preocupados porque notamos que hay una falta de transparencia en la información pública, Sí. y que muchas veces nos obliga a judicializar las políticas Y claro. públicas. Y claro. Y tiene que intervenir la justicia y el gobierno está obligado a cumplir con determinados derechos por fallos judiciales. Claro, hay un gran déficit ahí del gobierno de la ciudad. Se solucionarían muchas cosas si se abrieran los números y se pudiera ver a dónde se destinan o cómo se vuelve a reorganizar el presupuesto en este quilombo. No puede ser que esté subejecutado el presupuesto de educación y se estén haciendo veredas en Puerto Madero, Sí, loco. sí, sí. No puede ser, es ridículo. Y también es asombroso el blindaje mediático, Lorena, déjame decirte, porque que no nos enteremos de este tipo de cosas. Si esto llegara a suceder con el gobierno nacional, banderas políticas aparte, ayer hubiéramos tenido un informe de 30 minutos en Telenoche. Total. Sí, no, es asombroso, es espurio, es repudiable, habla realmente de un nivel de corrupción, de algunos tremendo, digamos, sí, que ya es de antaño, pero que en el caso de la pauta que pone el gobierno de la ciudad en algunos medios o periodistas es realmente tremendo. Nos consta a aquellos que nos ha tocado tener la oportunidad de ir a algunos canales de televisión y nos dicen, habla de lo que quieras a nivel nacional. En su momento, cuando incluso gobernaba Macri, pegale a Macri, pero del tema de ciudad no se habla. Claro. Realmente es espurio, es repudiable y hacia la falta de ética profesional, con la verdad, la función del periodismo, bueno, cuestiones que habrá que reflexionar, pero por ahí sí lo que podríamos un poco deducir de todo esto, ¿no? Que venimos charlando, es que la pandemia hay algo que no modifica, ¿no? Porque ahora todos estamos hablando de cuál va a ser la nueva normalidad, cómo va a ser el mundo post pandemia, si acaso va a haber una cuota de humanidad que nos haga a todos, que nos iguale, ya que este enemigo invisible nos puede atravesar a todos sin diferenciarnos. Primero, mentira. Es verdad que nos puede atravesar a todos. Lo que no es verdad es que todos contamos con las mismas herramientas o estamos en igualdad de condiciones para hacerle frente a este enemigo invisible. La desigualdad de las condiciones de vida de cada sector generan diferentes posibilidades de supervivencia ante el virus. Eso está comprobado, por eso son los pobres que mayoritariamente se contagian y mueren. ¿Sí? Y por otro lado hay algo que la pandemia no va a modificar, que es la avaricia de determinados sectores muy minoritarios por seguir concentrando la riqueza, ni tampoco va a cambiar la lucha, la organización y el anhelo de los movimientos populares, digo, tanto de la Argentina como del mundo entero, ¿no? En la lucha por su libre autodeterminación como pueblos y como nación. Es decir, hay una contradicción principal que atraviesa el mundo, ¿sí? Y que atravesó la fiebre amarilla, atravesó la hambruna posguerra, atraviesa esta pandemia, va atravesando diferentes escenarios históricos.
Sí. Pero de algún modo, esas cosas de algún modo claras. cuando pase esta pandemia, como dice la canción, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, bueno, y me parece que en ese sentido nosotros no tenemos que olvidarnos que la injusticia social genera tantas o más muertes que una pandemia. La inequidad distributiva, la concentración del poder económico en unas pocas manos, unas pocas familias, el poder tremendo de las empresas transnacionales y de las cadenas globales de valor, que no tienen patria, nación y ni interés alguno que no sea, digamos, seguir acumulando oro, dólares, a costa del sacrificio, el hambre, la pobreza y la indigencia de muchos pueblos. Bueno, eso no se va a modificar, ni se va a modificar la lucha de quienes entendemos que nadie se salva solo y que nadie se realiza si no es en una comunidad que se realiza. Por eso me parece que está bien reflexionar sobre cuál es la moraleja que nos va a quedar a los pueblos, a los representantes de la política, al periodismo, a los distintos, a la ciudadanía en general de esta pandemia. Pero no nos confundamos, que el que representa intereses de minoría va a seguir representando esos intereses. Total. De aquellos que terminan peleando un sistema más justo, más igualitario, que nos permita a todos tener un presente y un futuro. Eso interesantísima charla con Lorena Pocoy. La verdad, Lorena, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Sabemos que estás a pleno. Tenemos lo has dejado claro a lo largo de toda la charla, todos los temas que estás siguiendo y que además es necesario que alguien los cubra. Si no es el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por suerte hay legisladores y legisladoras que están cuidando los intereses de todos los ciudadanos. Bueno, te agradezco un montón. Lo que sí puedo compartir es una pequeña, importante, buena noticia en medio de todo esto. No, digo, en medio de una legislatura de la ciudad que en todos estos últimos años ha oficiado más que como un poder independiente, casi como una escribanía de la reta. Sí, olvídate. Digo, en medio de todo esto hemos logrado en la última sesión que la ciudad adhiera al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, ¿no? Sí. Lo que se conoce como ILE. Sí. Y nada, eso salió con 50 votos, es muy importante, creo que... creo que habla también de un acto de madurez y de la transversalidad del tema, ¿no? Porque para salir con 50 votos, por supuesto que muchos colegas legisladores del oficialismo de la ciudad, del PRO, han acompañado también este proyecto, que era una deuda pendiente, que fue presentado en el mes de febrero por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y bueno, era algo que tenía que suceder y que nos permite continuar avanzando. Es un paso más. Hola, sí. Es un paso más. Sí, es un paso más y nada, recordar que tiene que ver con un paso que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con determinar cada mujer qué va a hacer con su cuerpo, con que una piba a los 13 años pueda tomar una decisión. Y si es menor de 13 años pueda tomarla con sus padres o sus tutores. Me parece que tenemos que ser muy conscientes que si cada 3 horas, digo, para tener un dato concreto y real, si cada 3 horas nace una criatura de un embarazo no deseado y que tenemos una cantidad importante de muertes, de pibas jóvenes, sobre todo de los barrios más pobres, ¿no? Y más humildes. Sí, por supuesto que esto es un avance, y recordar también que es un avance, pero también podemos relativizarlo, porque esto ya estaba en el Código Penal de antaño, ¿no? Es un reconocimiento a un derecho que ya existía, ¿no? Total. Y que por un fallo de la Corte Suprema del 2012, bueno, ahí se pudo reconocer que las causales previstas por el Código Penal de 1921, miren de cuándo estamos hablando, ¿no? De 1921. Y también agradecerle a nuestro presidente Alberto Fernández, porque su primera decisión fue restituir el Ministerio
de salud. Sí. Una vez que asumió el ministro de Salud Ginés, la primera decisión fue lo del protocolo ILE. Bien. Y menos mal que el Ministerio de Salud se restituyó, porque ¿qué hubiésemos hecho con semejante pandemia si no se hubiese puesto de pie una política sanitaria, entendiendo que poner una Argentina de pie implica, en aquel momento, cuando ni imaginábamos que el desafío iba a ser atravesar una pandemia, sino que el desafío iba a ser reactivar la economía y volver a generar un modelo productivo y redistributivo. Claro. Bueno, nada, ahora estamos intentando poder salir de este gran caos que generó la pandemia para volver a retomar ese camino y ese mandato que nos dio el pueblo argentino en las urnas, para poner un modelo económico de pie que permita incluir a la mayor cantidad de argentinos y argentinas posible. Impecable. Cerramos con una buena, Cerramos con una buena. Lorena, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Te dejamos tranqui y seguramente prontito volvamos a molestarte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo enorme y a cuidarse. Y a cuidarse. Abrazo enorme. Lorena Pocoic, legisladora porteña, aquí en el aire de Ya Fue. Interesantísima charla, ¿no? Sí, interesantísima charla. Cómo un lugar idealizado por muchos como la ciudad de Buenos Aires tiene tantas falencias, ¿no? Y cómo esas falencias luego no salen a la luz. Y cómo legisladores y legisladoras, como los del Frente de Todos, como el Frente de Izquierda, tienen que hacer denuncias al aire. Al aire, porque vas a los canales de televisión y te dicen, sí, vení, ¿de qué querés hablar? Bueno, mientras no toques a la reta. A mí me ha tocado laburar en redacciones importantes de la Argentina donde me venían y me decían, por ejemplo, a la reta y a Vidal, no. Después a Macri sí, tirale con de todo, pero a la reta y a Vidal no. Increíble. Eso me ha pasado a mí también. Ella daba el ejemplo de cómo iba a canales de televisión y le decían, habla de lo que quieras menos de la reta. Bueno, eso sucede mucho más de lo cotidiano. Es real el blindaje que tiene la reta, así que es valioso que podamos escuchar la voz de los y las legisladores y legisladoras porteñas. Chickens, quiero clavarme un temazo, se nos ha ido el programa, todavía tenemos 2 columnas por delante divinas, literatura con Pachi Pérez Lense, ciencia con Tomás Avalone, operador de reactores nucleares. ¿Vos podés creer que tenemos un columnista que hace eso? Me parece impresionante. Es una cosa de locos, quédate y escuchalo, esto ya fue, esto es Cítrica Radio, nos quedamos hasta las 13, dale.